Bueno, continuamos entonces. Les decía, hay dos posiciones contrapuestas que hablan de la guerra, la reconocen, es absurdo desconocerla, ¿no? Y los discursos políticos, filosófico-políticos, que abogan por la paz, la estabilidad, la armonía, la comprensión, el diálogo, etcétera, en realidad desconocen la realidad de la humanidad, porque la humanidad ha sido siempre conflictiva y ha tenido relaciones entre la misma gente que constituye la humanidad de discordia, de enfrentamiento y de guerra. Entonces, los discursos que abogan por la paz, adoptando un gesto pacifista, un gesto de comprensión racional, de tolerancia, en realidad no toman en cuenta, no tienen en cuenta la historia de la humanidad, que es una historia de guerras. Ahora bien, se puede entender la guerra desde la perspectiva de Clausewitz, que aparece como una situación extrema. La guerra es la continuación, es decir, cuando la política ya no puede resolver los diferendos, es decir, las posiciones distintas entre los actores históricos, recurren a la guerra como medio de dilucidación de los conflictos, los intereses, etc. Bueno, esa es una manera que da lugar también a entender la guerra con ciertos estándares, con ciertas restricciones, con cierta inclusive normativa, ¿no?, que también se ha dado, es decir, evitando los excesos. En cambio, la visión de Foucault es distinta. La guerra no es un caso límite de incomprensión entre los actores, sino la guerra es el medio de instituir las relaciones políticas. Es decir, lo que señala Foucault, que es la política, es la guerra continuada por otros medios. ¿Qué significa eso? Que la guerra establece las condiciones de hacer política para quienes hayan protagonizado el enfrentamiento. Y hemos puesto varios ejemplos, ¿no? Es decir, los ejemplos abundan en la historia en cuanto la guerra define, por ejemplo, límites territoriales, por ejemplo, la existencia de estados, por ejemplo, la desaparición también de estados. No estamos hablando de naciones, que es diferente, sino de estados. Entonces hay estas dos concepciones sobre la guerra que evidentemente son concepciones filosóficas, aunque la primera ha sido expresada por este mariscal von Clausewitz, ¿no? Bien, aquí hay otras concepciones que vamos a tratar de ubicar más hacia el lado de Clausewitz, o, bueno, a esa concepción podemos llamarla la guerra como límite, es decir, la guerra aparece en el contexto de la incomprensión entre los actores, y es lo que al final se recurre, o la guerra, según la concepción de Michel Foucault, como estructurante de las relaciones políticas. En el caso de Foucault, no solamente es la definición, por ejemplo, de territorios, la aparición o desaparición de estados, sino también es la concepción de leyes. Hay también dos concepciones sobre las leyes, ¿no? La primera concepción es que, más al estilo kantiano, las leyes expresan la razón, o al menos deberían hacerlo. Es decir, el hombre estaría en la capacidad de establecer las normas según deliberación racional.
Tú y yo hablamos, nosotros hablamos y establecemos leyes para beneficio de todos, que además respondan a la justicia. Aquí hay una connotación de la justicia como algo absoluto en el sentido platónico de las ideas, ¿no? Es decir, la justicia es una idea y hay que expresarla en nuestro mundo de sombras con normas jurídicas que las realicen. Bueno, esa es una manera de entender a la justicia como expresión y cristalización de la razón. Pero no es la que corresponde a la de Foucault. Foucault piensa que la justicia, bueno, esta es concepción de Marx también, ¿no?, expresa la voluntad del más fuerte y del que ha ganado la guerra, o dicho de otra manera, de los triunfadores. Y no solamente las leyes, ¿no?, sino también la historia. Fíjense, quienes ganan la guerra deciden todo finalmente, establecen las nuevas leyes, dan lugar a cambios en la normativa anterior, etc. Es decir, es una concepción marxista importante tener en cuenta que, como dice Marx, las leyes expresan los intereses de las clases dominantes, de las clases que explotan y oprimen a otras clases. Y esto se completa con la visión de que no solamente son las clases dominantes, sino son los momentos en los que los vencedores ganan. Entonces, hacer leyes no se trata de discutir racionalmente qué es mejor para todos. Esa es la visión más iusnaturalista, ¿no?, la visión más racionalista. La visión como la desarrolla Foucault, que llama una visión histórica, conflictualista, establece que las leyes son producto del interés del vencedor en la guerra que ha establecido el contexto de definición política. Es decir, las leyes no realizan la idea de la justicia, sino expresan los intereses políticos, y esa es una concepción marxista. Políticos, y Marx diría sociales, es decir, de las clases sociales dominantes. Y por otra parte está también la idea de que la historia la hacen los vencedores. Es decir, ¿cuál es la historia oficial de lo que pasó? Para que aparezca este Estado, para que desaparezca este otro Estado, para que se dé este desmembramiento territorial, para que perdamos parte de nuestra soberanía, para que tengamos que pagar una indemnización o lo que sea. ¿De dónde surge esta versión oficial? De los poderosos y que ganaron la guerra. Entonces, ganar la guerra establece las condiciones de la vida política posterior. ¿Dónde vamos a gobernar? Hemos ganado, ahora ya somos el doble del territorio que éramos hace 20 años, gracias a haber ganado la guerra. ¿A quién vamos a gobernar? Obviamente a nuestra población, los que vivían en el territorio sometido y usurpado, ya no son nuestros ciudadanos, son ciudadanos del vencedor, del país que nos derrotó y a quien cedimos por la guerra, porque perdimos un territorio más o menos grande. Entonces, fíjense, las condiciones de la vida política se fijan por la guerra. Esa es la segunda concepción, la concepción Foucaultiana, que además establecen las leyes y que además establecen las versiones históricas de los acontecimientos, como que, bueno, nuestro pueblo finalmente recuperó lo que siempre fue suyo. Es una versión oficial repetida, ¿no?, cuando se da una guerra de invasión. Finalmente protegimos a quienes eran víctimas de
del desgobierno del anterior régimen perteneciente a otro país. Eso también es frecuente. Entonces, definir las condiciones políticas nuevas a partir del triunfo en una guerra no solamente implica definir territorio, leyes, sino el conjunto de los aspectos de la vida social. Evidentemente todo se modifica, ¿no? Ahora en ese territorio vamos a ver las siguientes festividades que corresponden al país vencedor, y hasta las costumbres, y a veces hasta el idioma. ¿Qué hacían los incas con el mitimayasco? Trasladaban poblaciones enteras derrotadas a lugares que no les correspondía inicialmente en su vida cultural. ¿Para qué? Para que se mezclen con otros, dejen de hablar su idioma, asuman las costumbres quechuas y tienen que reconocer el imperio quechua. Entonces, la guerra en todas partes marca lo que ha de ser la nueva realidad política. Y esa es la concepción marxista, Foucaultiana, hegeliana, heraclitea de la política. La política está marcada por el triunfo en la guerra en un determinado momento, lo que además explica el movimiento, es decir, el movimiento social, el devenir histórico, las transformaciones sociales, todo lo que acontece a partir del poder que tiene quien triunfa en la guerra. Bien, vamos a hacer una breve exploración de ideas de algunos pensadores que han desarrollado contenidos sobre la guerra. Aquí en primer lugar está Claude Destutt-Tracy, que en el siglo XVIII ha creado la palabra ideología. De este autor vamos a hablar poco porque después lo vamos a retomar en otra unidad cuando hablemos de lo que es en la filosofía política la ideología. Pero por ahora vale la pena señalar a que él reivindicó, junto con otros sensualistas franceses, porque era sensualista, la libertad en la política. Y esto va en contra de regímenes autoritarios, evidentemente, ¿no? Y eso se sigue viendo ahora. Es decir, los regímenes autoritarios están en contra de toda forma de libertad. Y este pensador sensualista que desarrolló el concepto, además lo creó, de ideología, finalmente fue perseguido, incluso fue encarcelado y al parecer torturado por Napoleón. Es decir, Napoleón habría rechazado esos contenidos de la libertad política y de la moral social, porque a quienes imponen nuevas formas de vida social a partir de la guerra, y eso es lo que hizo también Napoleón, ¿no es cierto? Saqueó, por ejemplo, los recursos de Egipto y se los llevó a París. Muchos de los monumentos egipcios estaban en el Cairo y otras ciudades, fueron trasladados a París, que todavía están. Entonces, regímenes belicistas tienen otra característica, ¿no?, que es su oposición al discurso de la libertad. ¿Quiénes se oponen al discurso de la libertad, por ejemplo, hoy día de Milei en Argentina? En primer lugar, los peronistas. ¿Por qué? Por su esencia autoritaria.
y la izquierda también, porque es más fácil gobernar de arriba a abajo con autoritarismo que discutir abajo que cómo se debe gobernar y qué deben hacer los gobernantes. Entonces, además en un ambiente de crítica, claro, a nadie le gusta ser criticado, pero en un ambiente en que la crítica es permitida, hay muchas más posibilidades de que el autoritarismo se frene. Es decir, lo que quieren hacer los gobernantes, bueno o malo para unos, para otros, para todos, no son impuestos a rajatabla, sino que son discutidos, son tratados, son criticados, además de manera con la categoría de pro tempore. La categoría de pro tempore significa que nadie está indefinidamente en el poder, porque esta no es una tiranía, no es una sucesión indefinida de familias en el poder, lo que pasa en Corea del Norte, por ejemplo, una dinastía, no es el abuso del poder ni la pantomima de elecciones, como lo que pasa, por ejemplo, en Rusia o en Venezuela, anulando a los candidatos de la oposición, encarcelándolos, deportándolos. Cuando hay elecciones de verdad, con posibilidades de elegir, sin manipulación del poder para beneficio del candidato oficial, hay pues un contexto diferente para renovar las autoridades. Y todo eso puede ser enmascarado. Sí, aquí somos democráticos, sí, aquí tenemos elecciones cada 5 años, claro. Elecciones reprimiendo a los candidatos, elecciones fraudulentas, haciendo fraude en muchos casos de manera descarada, para el prorroguismo, además con leyes que permiten 20 años en el poder. Ese es el tiempo de Putin, ¿no es cierto? 20 años en el poder, y espera quedarse hasta el año 2030, el gobernante democráticamente elegido. Entonces, las tácticas que se presentan en los países de simular democracia, de simular elecciones limpias, de simular soberanía popular, porque ¿qué es la soberanía popular? Que el pueblo decida. Pero si hay fraudes, los candidatos son perseguidos, encarcelados o asesinados. Hace poco han asesinado al que iba a ganar las elecciones en Ecuador. Si hay eso, ¿de qué estamos hablando? De una pantomima, de una tramoya de democracia. Hay una institución que establece el grado de democracia en los países. Y hay una puntuación de democracia. Obviamente los países con un fraude y demás tienen bajísima puntuación. Entonces fíjense, estos líderes no necesitan de guerra, o la guerra que ya ha establecido su establishment, es decir, su status quo, o cómo es el mundo político en el que viven. Luego esa realidad la tuercen para beneficio propio, e incluso pueden hacer cambios en las leyes, como querer introducir la elección indefinida, y discursos que abogan por la libertad, por la crítica, son pues muy incómodos, y al final los líderes terminan asesinados. He hecho referencia a Ecuador, pero Rusia también, no hace poco, en la cárcel, después de 3 años, el principal líder de la oposición ha muerto. Qué pena, ¿no? Dice el discurso oficial. Entonces, la política no necesariamente llega a situaciones de guerra. La guerra establece la estructura, pero dentro de esa estructura puede haber un sinnúmero de pautas y de prerrogativas que se dan a sí mismos los poderosos
para torcer criterios de carácter racional, en tanto, bueno, esa es la racionalidad que hay que cumplir. ¿Cuál racionalidad? La que estableció la guerra. O contenidos de carácter jurídico, haciendo torsiones a la ley. Y más se aparecen personas que abogan por la libertad, por la crítica, por enunciar y tener el derecho de hablar sobre los temas públicos. Ese es el caso de Stu de Tracy, que fue perseguido, etcétera, por Napoleón. ¿Qué dice Max Weber sobre la guerra, la política? El medio decisivo de la política es la violencia, algo también que trata Hannah Arendt, ¿no? Algunos van a hacer la monografía sobre Arendt. ¿Qué es la violencia? Es un medio decisivo para la política, fíjense. Y claro, aunque no llegue a la guerra, la violencia es fundamental en el ejercicio del poder. El poder se lo ejerce de dos formas, desde el punto de vista de la teoría política actualmente, ¿no? Por coerción y por consenso. No puede ser solo coerción, como tampoco es solo consenso. ¿Qué significa el consenso? En lo que estamos de acuerdo a partir de una guerra que establece la estructura. Es decir, ya, nosotros somos un país libre, democrático, independiente desde hace casi 200 años, y eso nos permite establecer nuestras propias leyes, establecer los objetivos como país, y bueno, un orden jurídico-social que se proyecte hacia el futuro para beneficio de todos. Bueno, y estamos de acuerdo en esto, y efectivamente se puede verificar que hay aceptación en ciertos contenidos, en ciertos aspectos, que hay consenso. Y quien gobierna haciendo referencia a esos contenidos de consenso es un buen gobierno. Gobierna apelando al consenso. Y las discrepancias que aparecen se tratan, se discuten, se demuestra que no son sólidas y que finalmente prevalece por ahora la mayoría. Eso es muy importante de reconocer. Los autoritarios, los que te quieren atornillar en el poder indefinidamente, no reconocen el carácter pro tempore de su mandato. No reconocen, pero usted ya ha sido rector, ¿por qué usa los medios para hacer propaganda ahora? ¿No le parece inmoral? Porque los otros candidatos no tienen esos medios. Usted confunde a los electores haciendo aparecer lo que está haciendo, que es su deber, como una campaña electoral. No, pues eso, se ríen, ¿no? Se ríen en semejantes observaciones. Pero bueno, no es que cada cierto tiempo se precipita la guerra de manera, diríamos, regular. Tampoco es que una guerra signifique que sea la última, ¿no? No hay tal, ¿no? También puede aparecer otra y otra. Pero en medio, entre guerra y guerra, no es solo el consenso dado a partir de las condiciones establecidas por la guerra para que prevalezcan políticamente. Entre una y otra guerra también se ejerce la violencia. Porque gobernar implica usar el consenso, construir consenso, buscar consenso y que haya relativa aceptación mayoritaria de las políticas de gobierno. Pero también supone ejercer violencia. Y el ejercicio de la violencia puede, bueno, en el régimen es legal. O
O sea, por ejemplo, yo voy a desalojar a los bloqueadores. ¿Han visto el bloqueo en la Plaza del Estudiante? En este momento sigue. Legalmente el gobierno puede desalojarlos usando la violencia. Pero claro, no lo hace por la imagen, ¿no? Un gobierno represor que está maltratando a los pobres bloqueadores que solo quieren la renuncia de un tal Camacho, escucharon el pasado. Que renuncia, con carpas en la calzada para bloquear. O sea, la violencia, la represión de parte del Estado no es ilegal. Por lo general es pues legal y está marcada por el hecho de que una guerra establece un sistema político donde la violencia es legal. Ahora, claro, hay maneras de manipular, ¿no? Como esa de, claro, de decir, este gobierno insensible, genocida. Han habido fuertes represiones en nuestro país. Sí, han habido fuertes represiones. Me acuerdo que ha sido muy grave, que ha marcado el punto de inflexión del gobierno, ha sido la represión de Chaparilla, los policías dando golpes con sus laques a mujeres. Esa ha sido una represión que marca un momento en el que lo que estaba antes ya no va a seguir igual después. Fíjense, esto es como una pequeña guerra, ¿no? Si la guerra marca la estructura, la violencia, cuando a veces llega a situaciones fuertes, puede modificar, diríamos, la pequeña coyuntura, por decir así, ¿no? Y eso, claro, los gobernantes tienen en cuenta. ¿Qué pasaría si Arce en este momento comienza a reprimir a todos los bloqueadores? Se debilitaría mucho más de lo que está, ¿no? Habría críticas, expresiones de rechazo. Y bueno, ¿cuánto le afecta al gobierno que 200 personas estén tiradas en la calle diciendo que renuncie? ¿Quién? Una tal Camacho, a la que ni siquiera seguro conoce, ¿no? Es una afrenta contra el régimen y sus prerrogativas de nombrar autoridades. Bueno, puede ser. Pero es peor el costo político de la represión cuando no es conveniente que hacerla. Entonces, el gobierno es siempre coerción y consenso. Claro, idealmente busca tener consenso, por lo menos mayoritario, tiene más de la mitad, y usar la menor represión posible, porque la represión no convence, atemoriza. El medio del consenso es el convencimiento. Hay que convencer a la población de que esto que estamos haciendo es correcto. Y así vamos a tener su apoyo y no van a hacer críticas o va a haber menos rechazo a estas políticas. En cambio, el medio de implementación de la coerción es el temor. El temor a ser reprimido, a ser encarcelado, a que uno tenga que pagar una multa, que a veces son enormes, montos, y en otros casos simplemente por asistir a un velorio. Eso ha pasado en Rusia, ¿no? Hace poco. Medio centenar de detenidos por asistir al velorio, al entierro. Y claro, en Corea del Norte igual, ¿no? Años de prisión, pero no solo para el que a uno lo metieron a la cárcel por tirar una foto al suelo. ¿De quién era? La de Kim Il-sung, el abuelo del actual dictador. Entonces fíjense, ¿eso de dónde surge? ¿De dónde surge esa ley que dice el que tire una foto de Kim Il-sung al suelo será encarcelado 30 años? De una situación de triunfo bélico de la dinastía de Kim Il-sung, que él creó.
y que su hijo y su nieto profundizaron con leyes cada vez más aberrantes. Imagínense lo que eso representa, es un insulto a la dignidad. Yo, ¿por qué tengo que aplaudir a una foto? Parece una religión, ¿no? Pero además por el terror, eso está respaldado en el terror. El terror no solamente que me encarcelen a mí, sino a toda mi familia durante 30 años. ¿Por qué? Porque tiré. Y si la piso peor, me pueden ejecutar. Si piso la foto de Kim Il-sung, porque me repugna ese señor, puedo terminar fusilado o ahorcado, y mis hijos en campos de concentración y trabajos forzados, y mi familia igual. Ese orden jurídico, ¿de dónde ha salido? ¿Quién lo ha hecho? ¿Por qué se rige así ese gobierno? ¿Y qué hace la población en contra? Esas son preguntas políticas, fíjense. ¿Por qué la población no reacciona? No tiene el mínimo de dignidad ni de búsqueda de libertad. ¿Por qué? Bueno, entonces los discursos que abogan por la libertad son siempre reprimidos por los dictadores, por los absolutistas, a quienes les repugna que haya gente que les critique, quienes no pueden tolerar que su mandato es temporal, quienes quieren atornillarse en el poder hasta su muerte y después su hermano o su hijo y después su nieto. Es lo que pasa pasando en Cuba, es lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Regímenes totalitarios de dinastías que además viven en condiciones insultantes para su pueblo, porque claro, el dinero que exaccionan de su sociedad, de su país, en gran medida es para ellos mismos y sus atláteres. Entonces la guerra pues ha establecido eso. ¿Cuba de dónde ha salido? Ha salido de la Revolución Cubana, de la guerra de guerrillas triunfante el año 59 que instituyó a Fidel Castro, y de ahí todo lo demás, 50 años en el poder, y después su hermano, 50 años, fíjense. Bueno, entonces la violencia es parte del gobierno, que también se llama represión. Puede ser un gobierno incluso democrático que use la represión legalmente. Obviamente hay límites en la represión legal, ¿no? La tortura, por ejemplo, no se admite. Pero el encarcelamiento, el confinamiento a situaciones extremas, estando en prisión, incluso la realización de trabajos forzados, etc., se repite. Pero además Weber dice, el Estado tiene el monopolio de la violencia, lo que también hoy día se entiende como el monopolio de las fuerzas armadas. Una cosa es que en un país haya libertad de portar armas para los civiles, situación que se da en Estados Unidos, y otra es la existencia de grupos armados irregulares. No puede haber eso. Los grupos armados no tienen legalidad en un país moderno. Claro que eso no se cumple, como sabemos, por ejemplo, en Oriente, ¿no? Donde hay N grupos llamados por Estados Unidos, por Europa, terroristas, que están muy bien armados, que tienen un ejército regular, es decir, no visten uniforme, no visten la insignia, la bandera de su país, porque, bueno, tampoco tienen país, jamás no tiene país, no es un estado,
es un grupo que gobernaba hasta hace poco la Franja de Gaza. Y Hezbollah tampoco tiene un país, es un grupo que hasta también hace poco gobernaba Cisjordania junto con otros grupos, Fatah por ejemplo. Entonces, ¿qué es legal desde el punto de vista de la legislación internacional actual? Que solo el Estado tenga monopolio de las Fuerzas Armadas. Dicho de otra manera, legalmente solamente puede haber un ejército y ese está subordinado al mando político. Claro que hay un mando militar, ¿no? Pero el mando político está por encima de ese mando militar. Todo lo demás es irregular. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, no es irregular tener armas, lo que es un grave problema, ¿no? Porque aparece siempre algún desquiciado que empieza a disparar en un colegio, matando a niños. Entonces, el monopolio de las Fuerzas Armadas, el monopolio de la violencia también estatal, legalmente corresponde al Estado respectivo. Ahora, puede haber terrorismo de Estado, en que el Estado toma decisiones que van en contra de cualquier regulación internacional y puede cometer excesos, como por ejemplo genocidio, ¿no? Es decir, asesinar a mansalva a grupos íntegros, a grupos grandes, por el hecho de ser esos grupos. Entonces, Weber ya hablaba de la violencia, del monopolio de la violencia y de la necesidad de la coerción en el ejercicio del gobierno. O sea, los discursos ingenuos, ¿no? Que dicen, sí, ahora va a ser un gobierno que va a gobernar con paz, va a conciliar todas las diferencias, va a unir a todos los, lo que sea, ¿no? Mexicanos, bolivianos, lo que sea. Son pues discursos demagógicos que no creen ni siquiera quienes los dicen. Y la realidad es que la coerción es necesaria, incluso en regímenes democráticos. Maquiavelo en el siglo XVI ha señalado claramente para qué es el poder. Y ahora voy a hacer una pequeña presentación de sus ideas, aunque ya he hablado en alguna ocasión, referidas a cómo el poder sirve para satisfacer las ambiciones de algunos hombres que son virtuosos. ¿Quiénes son virtuosos? ¿Quiénes tienen la virtud señalada por Maquiavelo? Los que saben gobernar. Y lo que él escribe no es para todos, es solo para ellos, para los que ya están en el gobierno o pretenden conquistarlo. Y para eso tendrá que realizar algunas hazañas, mejor si son bélicas. Maquiavelo vive en un tiempo en el que las guerras entre los estados italianos eran frecuentes, porque la guerra siempre ha sido la forma de establecer las condiciones de vida política. Y a este contexto de guerra tras guerra, de unos contra otros, entre los estados italianos del siglo XVI, Milán, Roma, Florencia, Venecia, etc., Maquiavelo interpreta esa realidad de belicosidad como momentos necesarios para establecer nuevos poderes.
Y ahí los que quieren usurpar el poder pueden hacerlo si son hábiles, si tienen la virtud, es decir, si pueden gobernar bien. ¿Y qué significa gobernar bien? Lograr sus objetivos individuales, objetivos de acumular o preservar el mismo poder. No es realizar la justicia, como diría Platón, ¿no? No es gobernar para beneficio de todos en cumplimiento de las leyes divinas, como diría Santo Tomás. Esa es pues la vieja filosofía política, teñida de moralismo santurrón y de moralina fatua. La realidad de la política, ¿cuál es? La realpolitik, que se ha llamado después, es que los que gobiernan solo les interesa el triunfo, el éxito y el beneficio. ¿Y eso de qué? Del poder, de lo que puedan lograr, de la riqueza, del territorio, de todo lo que puedan conquistar para ellos mismos. Ni siquiera para su sociedad. Claro, a veces aparenta, ¿no?, que es para la sociedad, pero es para ellos. Y a veces son tan cínicos que repiten una, otra y otra vez que viven en condiciones similares a cómo vive el pueblo, cuando la verdad es otra. Hace poco vi un documental de las propiedades de los Castro en Cuba. Increíble la cantidad de propiedades, y son, claro, las más lujosas de barrios íntegros, de sus parientes. O sea, esa es la realidad. Para eso habían gobernado, para eso han sometido a su pueblo a situaciones extremas como el periodo especial en que no dejen comer. Entonces, esa es la realidad. Maquiavelo permite entenderla claramente, ¿no? Él escribe para el gobernante y le dicen: no seas tonto, si tienes que matar, mata. Si tienes que mentir, miente. Si tienes que contratar mercenarios, contrátalos. Si tienes que dividir a tus aliados, divídelos. O aquí a tus enemigos, mejor. Los aliados deben tener una relación conmigo independiente de la relación entre ellos. Pues se pueden unir y se presentan contra mí. Y a los enemigos también hay que dividirlos. Sé león, sé zorra. Entonces ese es pues como el discurso secreto de las élites, que solo se puede escribir para élites, para quienes tienen poder o quieren conquistar. Y el que está con reparos morales es un perdedor en el enfrentamiento. Y si hay que llegar a la guerra, tienes que ganar la guerra, porque ese es un gran triunfo. Desde ese momento ya nadie se va a parar contra ti. Y cuando tengas que ser león, sé. Si tienes que torturar, tortura. Si tienes que encarcelar, encarcela. Si tienes que hacer desaparecer a tus enemigos y opositores, hazlo. Aquí no hay reglas, aquí no hay reparos, aquí no hay ninguna ética que te impida gobernar. Y eso yo te lo digo porque he estudiado la historia. No es que saca de su cabeza, ¿no? He estudiado la historia, no solo de Florencia, sino la de Roma y de varios pueblos. Él ha escrito incluso una historia de Florencia, Maquiavelo. Fíjense entonces que este discurso descarnado, sin ningún resquicio moral, instituye cualquier acción para la consecución de los propios objetivos políticos. Y lo que dice aquí, ¿no? Enriquecerse ellos, es decir, los que tienen el poder, de los que promueven la guerra. ¿Para qué es una guerra? Para enriquecerse. ¿Quiénes en primer lugar? Los que dirigen, que a veces ni siquiera protagonizan la guerra. En la antigüedad
en la punta de lanza del ejército que comandaba alguien, estaba el que lo comandaba. Ese es el caso, por ejemplo, de Atila, de Alejandro. Adelante estaba el dirigente político-militar, y Atila era feroz, era habilísimo, podía romper cualquier ejército invasor en una formación con punta de lanza, donde la punta misma era él. Entonces, ¿qué van a hacer sus soldados? Envalentonarse, pues, si nuestro jefe está aquí así, ¿cómo nosotros no vamos a luchar para que además nos logremos la riqueza, enriquezcamos, para que nos enriquezcamos? Bueno, y derrotar al enemigo, quitarle lo que tiene, empobrecerlo, por lo menos, hacerlo pobre. La guerra tiene la finalidad de la victoria. Y la victoria está clara cuando se la logra, ¿no? Cuando el enemigo está derrotado, se rinde, se escapa. Hay que evitar que se escape, ¿no? Porque si se escapa, se va a reorganizar después de otra guerra. Y si vencemos al enemigo, mejor. Además hay que eliminar a su descendencia, ¿no? Eso es frecuente. Cuando el enemigo ya está derrotado militarmente, hay que perseguir a su familia y hacerla desaparecer. ¿Por qué? Porque, o sea, un niño de 8 años, y han habido niños de esa edad asesinados, cuando crezca va a ser el nuevo enemigo. Y solo por ser tal va a dirigir un nuevo levantamiento, una nueva insurrección contra mí, que estoy saliendo vencedor después de tanto trabajo. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué la guerra? Para acrecentar el propio poderío y debilitar al adversario. Fíjense que esto no lo digo yo, sino es literal de Maquiavelo sobre la guerra. Entonces aquí lo que prevalece es una visión amoral del gobierno, en la que la guerra es un medio conveniente según la virtud del príncipe para decidir cuándo, cómo llevarla a cabo, y que tiene por objetivo acrecentar y mantener el poder del príncipe, en primer lugar, obviamente para sí mismo. Es esa la concepción de Maquiavelo, y quienes quieren endulzar sus concepciones hablando de la unidad de Italia en un contexto renacentista de separación, bueno, pierden de vista lo que es sustantivo. Esto es sustantivo, y el príncipe es la obra clave para entenderlo. Pero además todo esto responde a una visión negativa del hombre. Esa es su antropología. Entonces la filosofía política de Maquiavelo, la llamada ahora Realpolitik, es decir, hablar de la política sin tapujos, ni edulcorando los discursos, ni haciéndolos demagógicos para los tontos que lo crean, implica que ese discurso esté dirigido solo a los que gobiernan. Implica que ese es como un discurso secreto para los que gobiernan, y que Maquiavelo lo estableció a partir de su conocimiento histórico, no solamente de las guerras, sino de las administraciones políticas en diferentes contextos. Claro, Italia, el Imperio Romano, fíjense, él es de Florencia, y Roma tuvo el esplendor que tuvo 1 milenio y medio antes de él, y en su tiempo él advertía también el esplendor renacentista, por ejemplo, de Florencia, y quería congraciarse con los Medici. Entonces todo estaba dirigido por intereses pequeños, también que le involucraban a él,
El intelectual es el que sabe acomodarse para hacer lo que se ha llamado consejero de reyes, ¿no? Un consejero de reyes que sepa orientar a uno, a otro y a otro rey, es pues muy hábil, es muy persuasivo y posiblemente sea muy eficiente en sus sugerencias. Ahora, no es alguien que tiene verborrea, es alguien que conoce la historia y que a partir de las lecciones de la historia puede establecer lo que Maquiavelo llama reglas generales. Unas reglas generales, por ejemplo, divide y vencerás. Bueno, entonces el discurso de Maquiavelo es elitista, es secreto y no busca ninguna situación de justicia social ni nada que se le parezca, sino exclusivamente de incremento, de mantenimiento e incremento del poder, eventualmente para quien lo usurpe. Y en su tiempo prevalecía eso, ¿no? La guerra, con incluso el Papa guerrero, el Papa primero, pero no era la norma, ¿no? Pero el Papa Julio, por ejemplo, comandaba su ejército, tenía ejército. Entonces, Julio II, me parece. Tengan en cuenta cómo los distintos filósofos, incluso de la Realpolitik y del rechazo, Maquiavelo rechaza todas las visiones moralistas, desde Platón hasta la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, con autores medievales. Y él establece la independencia de la política como ocupación teórica, intelectual, sin intervención de la filosofía, es decir, de la ética. Su filosofía política es amoral, no tiene una moral que establezca los límites de la acción de los gobernantes. Pero eso lo dice solo en secreto a los propios gobernantes. Bien, de Marx ya hemos hablado. Aquí hay un diagrama que vamos a volver en otra unidad. La violencia es la partera de la historia, eso es lo que hemos remarcado. ¿Qué significa esto? Significa que en la visión marxista, hasta el capitalismo inclusive, no va a haber cambios profundos. ¿Cuáles son los cambios profundos? ¿Son los cambios políticos? ¿Vamos a derrotar a un gobierno para poner a otro? No, eso no es profundo. Eso establece muy claramente, por ejemplo, la escuela de los anales, ¿no? Que es una escuela francesa del siglo XX. Los cambios políticos siempre son superficiales y temporales. Si algún gobierno se alía con algunos para hacer un golpe de Estado y derrocar al anterior y tiene éxito, eso no significa ningún cambio profundo, significa solo cambio de gobierno. Lo más probable es que después de que termine ese gobierno no haya en su gestión casi nada diferente a lo que hubiese hecho el que estaba antes y fue derrotado. Puede cambiar un poco. Pero los cambios políticos son siempre superficiales en cuanto a quién gobierna. En otro nivel más profundo están los cambios económicos. Los cambios económicos dan lugar a modificar la estructura productiva. Por ejemplo, vamos a nacionalizar estas empresas petroleras yanquis o inglesas. Esos son cambios económicos profundos. Sí, indemnización. Eso es lo que hizo Fidel Castro, ¿no? En Cuba, una de las primeras medidas al año siguiente de la revolución. Y rápidamente,
Texaco, desaparecieron de Cuba sin llevar un peso de indemnización. Aquí el 2006 me parece, ¿no? Hubo la nacionalización de Evo Morales el 1 de mayo y después les pagaron a las empresas. Eso es cualquier cosa menos nacionalización, ¿no? Es una compra encubierta, porque si yo le voy a pagar al dueño, estoy comprando lo que me está dando, aunque yo le obligue a que me lo dé. Entonces, otra demagogia, otra de las imposturas, otro discurso endeble, ¿no? Basta ver, pero claro, puede estar todo tan bien armado que todos aplauden. Bien, entonces, las acciones llevadas a cabo de manera violenta. Bueno, hubo una guerra para nacionalizar, por ejemplo, la Shell en Cuba. No inmediatamente, pero sí hubo la revolución que triunfó. Finalmente derrotó a Fulgencio Batista, expulsó a los extranjeros y terminó haciendo que las empresas huyeran con la infraestructura nacionalizada. Entonces, la violencia, la guerra de guerrillas estableció la estructura de acción que se fue decantando cada vez más como socialista y cada vez más prosoviética, hasta implementar los misiles en Cuba, los misiles nucleares rusos de la Unión Soviética. Entonces fíjense que la violencia es la partera de la historia. ¿Qué significa eso? Que con un acto triunfante en una guerra se establece la estructura. Ahora, ¿eso para Marx es indefinido? No. Eso es interesante, ¿no? ¿Hasta cuándo van a haber guerras que cambien la estructura social, económica, política? El último diríamos, estrato del cambio, generalmente por la violencia, por la partera de la historia, es el cambio social. Entonces, cambios políticos vienen y van, son superficiales, no implican transformaciones profundas. Quienes cambian son los que gobiernan. Cambios económicos sí son importantes. Son muy importantes porque pueden transformar la estructura anterior. ¿Cuál era la estructura anterior? De libre mercado, de penetración imperialista, de empresas transnacionales, especialmente petroleras, pero también empresas productoras, bananeras, azucareras, etcétera, que también fueron nacionalizadas, ¿no? Entonces, esos son los cambios económicos. ¿Cómo se posibilitan? Por el fundamento político de la guerra triunfante que dio lugar a esta nueva estructura con cambios posibles, como el mencionado, ¿no? Como los mencionados. Y los cambios más profundos, que siempre están asociados con la violencia, y tiene que ser violencia que dé lugar al triunfo, ¿no? Son los cambios sociales. Y también son los más permanentes después de haberse consumado. Es decir, aquí todo yanqui fuera de Cuba desaparecen, entonces los empresarios que tenían Tropicana, sus lugares de diversión, sus fábricas, desaparecen, su presencia es expulsada, ellos son expulsados de ese contexto. Y también hay cambios sociales, ¿no? De los, por ejemplo, de las clases más pobres, se les da oportunidad de mejorar económicamente, se les da subsidios, la educación es gratuita, la salud también, y eso
aminora las diferencias. Y claro, eso hay que respaldar con un discurso incisivo que el socialismo es igualdad, es equidad, que nadie explota a nadie y que todos producimos para beneficio del Estado. Bueno, entonces la revolución triunfante con el hecho de la guerra de guerrillas que ganaron los revolucionarios es el marco de una estructura que incluso dio lugar a cambios sociales, cambios económicos y un cambio político que instituyó 50 años al principal líder del triunfo. Bueno, según Marx, ¿eso hasta cuándo va a ser? Hasta que se llegue al comunismo universal. Llegado al comunismo universal, claro, ya no van a haber guerras que establezcan otra estructura, porque eso no tiene sentido. Las guerras que establezcan otra estructura, sea política, sea económica o sea social, o que llegue hasta ciertos niveles, se dan a partir, generalmente, no necesariamente en el cambio político, gracias a al triunfo en esa guerra. Y las más importantes van a ser las guerras o la violencia para lograr el socialismo. Eso se ha consumado en 1917 con la Revolución Rusa. Y bueno, en otros lugares también con el triunfo de los aliados que incluía a la Unión Soviética sobre el nazismo, lo que permitió instituir a partir de la influencia de la órbita comunista de la URSS los países de Europa del Este que también eran socialistas y fueron muchos. Y alguno partido, ¿no? Es el caso de Alemania, partido en dos. Bueno, entonces, después de eso, ¿qué? ¿Va a seguir habiendo guerra para dar a luz nuevas realidades? Puede haber guerra para defender el socialismo. Esa era la disputa entre Trotsky y Stalin, ¿no? Sobre la posibilidad de desarrollo del socialismo en un solo país. Bueno, la URSS recién constituida ha sido bloqueada internacionalmente y ha sido asediada militarmente por los países capitalistas. Y es en eso Lenin tuvo el talento de enfrentar militarmente ese asedio y derrotarlo también, ¿no? Es decir, salió vencedor como defensor de una revolución que él mismo dirigió. Ahora bien, va a venir una guerra que cambie el socialismo a algo superior. Esa es la discusión, no es una guerra propiamente, ¿no? Porque un país socialista ya consolidado, como puede ser la URSS, lo que va a hacer es ampliarse. Ahora, en la ampliación tal vez haya guerras, ¿no? Para someter a los países capitalistas, pero que haya una guerra de retorno, no, ya no haya guerra, ¿no? Por eso la visión del marxismo es programática y teleológica, ¿no? Además se establece una linealidad, aunque sea dialéctica, con conflicto, guerra, etc. Pero al final todo está orientado a lo mismo, que es el comunismo universal. Entonces, cuando ya se haya superado todas las rencillas, guerras, enfrentamiento y violencia contra los despreciables capitalistas burgueses, y estén derrotados en todos los países, y en todos los países haya socialismo, se va a producir el comunismo universal donde ya no habrá guerra. Se parece un poco al discurso de Kant, ¿no? El discurso de Kant es eso, de que va a haber un momento en que la paz va a ser perpetua. ¿Cuándo? Cuando ya no haya estados. Cuando todos obremos según la razón y no según nuestro impulso animal de querer aplastar al otro, de querer arrebatarle su riqueza, de querer poseer a sus mujeres y tener a sus niños como esclavos. Cuando no tengamos estos impulsos animales y nos dirijamos por la razón,
se va a lograr la paz perpetua. Entonces algo parecido dice Marx, pero claro, no como resultado de la razón, sino como resultado del límite de la guerra. El límite de la guerra es construir el socialismo. Y hasta ahí va a tener sentido. Y la violencia va a seguir siendo partera de la historia. Después ya no, porque ya se habrá logrado que los hombres vivan de manera igualitaria, justa, trabajando todos, un poco también los sueños utópicos, socialistas, ¿no? Pero este esquema no es utópico, esta concepción y esta visión de la historia no es utópica, es teleológica. ¿Por qué es teleológica? Porque tiene un telos, un final, un objetivo común, y se sabe cómo llegar a eso. Los utópicos nunca saben cómo llegar a lo que sueñan. Platón mismo es utópico, Moro es utópico, y lo único que hacen es describir lo que sueñan. Sus novelas son una descripción de lo que sueñan, no de lo que sueñan realmente, de lo que se imaginan el mejor mundo posible. Bueno, entonces aquí hay otra visión también de la guerra. Vamos a ver este nazi que se llama Alfred Rosenberg, que ha fundamentado en gran medida el racismo nazi, ¿no? Haciendo que su discurso abogue por la superioridad de la raza aria. Y aquí hay una cita, fíjense, literal, no la voy a leer porque está un poco larga, ustedes la pueden leer y a veces distribuido en las diapositivas, pero en la cita se advierte su racismo, su justificación racional de los excesos nazis contra todas las razas supuestamente inferiores, y cómo esa supremacía racial se expresaba en el poderío militar y en las continuas victorias del ejército de Hitler, ¿no? Y cómo, por ejemplo, los judíos eran una raza infecciosa, infectada, según su concepción, a la que había que derrotar y eliminar militarmente. Bueno, los nazis, como saben, son los creadores de la solución final, Eichmann al parecer, y querían efectivamente una guerra en la que ganen la Segunda Guerra Mundial para establecer una estructura global a nivel mundial donde sean ellos los que gobiernen con sus leyes, con su superioridad, con sus políticas de desaparición de los judíos, gitanos, homosexuales y otra gran laya de agrupaciones despreciadas por ellos. Como buen marxista, Stalin también reconocía el valor de la violencia, solo que en su caso, claro, ya no era la violencia revolucionaria, ¿no?, que se justifica revolucionariamente, era la violencia del burócrata criminal, aunque él decía de la violencia que es el único medio de lucha, y la sangre, el carburante de la historia. Fíjense, frente a la partera ahora aparece el carburante, algo así como la gasolina, ¿no?, de la historia, que además explota. Bueno, Foucault ya hemos visto, y aquí hay otro pensador, este es un biólogo, que dice sobre la violencia lo que ustedes pueden leer, que hay una tendencia innata de comportamiento violento. Yo he buscado algunos textos en internet, yo tengo algunos, pero no en formato digital, y de Lorenz, voy a tratar de conseguirlo. Si me ayudan, Oscar, y tú también eres, ¿no? No vino Alicia. ¿Perdón? No vino Alicia. Ah, no vino. Solo tú, entonces, cualquier libro de Lorenz, porque lo otro es muy fácil, ¿no? Lo de Marx y demás. De Lorenz, yo sé que tiene unos 3 o 4 importantes, donde muestra la tendencia natural del ser humano como biólogo a la violencia. Es este personaje que se mostró ante Patos recién
conocidos como la primera imagen y lo confundieron con su madre, con Glorias. Bueno, quedamos aquí tenemos otro intelectual filósofo, Coiré, y después vamos a desarrollar un poquito más la contraposición entre Clausewitz y Foucault. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, yo pienso que 2 clases máximo y terminamos esta unidad de la que ya tienen las respectivas diapositivas. Bueno, gracias, comentarios, preguntas, adelante.